¿Y si el precio que vemos para un producto financiero complejo no fuera su precio real? ¿Y si ocultara un riesgo invisible, el riesgo de que la otra parte del acuerdo simplemente desaparezca y que eso pudiera costar millones? Bienvenidas y bienvenides. Hoy nos sumergimos en el corazón del riesgo financiero moderno, en un problema que, quitó el sueño a los bancos durante más de una década. Tras la crisis de 2007, todo el mundo se dio cuenta de que el riesgo de contraparte, el riesgo de que tu socio comercial quiebre, era un factor masivo y peligrosamente subestimado. Hoy analizaremos un estudio académico que aborda precisamente esto: cómo calcular el coste real de un derivado cuando existe la posibilidad de que una de las partes no cumpla su promesa. Pues sí, la base de nuestra conversación es un artículo de investigación titulado Computing XVA for American Basket Derivatives by Machine Learning Techniques. Es un trabajo técnico, bastante denso, la verdad, pero propone una solución realmente innovadora a un problema que ha sido un verdadero quebradero de cabeza para las finanzas cuantitativas durante años. Así que nuestro objetivo hoy es desentrañar qué es exactamente el XVA o ajuste de valoración total, también por qué es tan increíblemente difícil de calcular para ciertos productos y, finalmente, cómo las nuevas técnicas de Machine Learning están ofreciendo por fin una respuesta viable donde los métodos tradicionales fracasaban estrepitosamente. Vamos a ello. Para empezar, situemos bien el problema. El artículo nos recuerda que todo este campo, explotó después de 2007. Antes de la crisis parecía que los grandes bancos eran inmortales, que no podían quebrar. Exacto. Esa era la presunción implícita. Si firmabas un contrato a 10 años con un banco de inversión gigante, dabas por sentado que seguiría ahí para pagarte al vencimiento. Lehman Brothers demostró de forma brutal que esa presunción era falsa. De repente todo el mundo se dio cuenta de que tenías que ponerle un precio a ese riesgo. Y los reguladores, con normativas como Basilea III, lo hicieron obligatorio. Los bancos debían medir, valorar y provisionar capital para cubrir este riesgo. Y de ahí nace este concepto, el XVA, que por lo que entiendo no es un solo número, sino más bien una familia de ajustes, ¿no? Una familia, esa es la palabra perfecta. El artículo se centra en los tres más importantes. El primero, y el más famoso, es el CVA, o Credit Value Adjustment. Es el coste del riesgo de que tu contraparte quiebre cuando el contrato tiene un valor positivo para ti. Esencialmente es la prima de seguro que le cobras por adelantado para cubrir las posibles pérdidas si desaparece debiéndote dinero. Vale, ese es intuitivo. Un seguro contra el impago del otro. Luego está su imagen en el espejo, el DVA, o Debit Value Adjustment. Este es el beneficio teórico que obtienes si eres tú quien quiebra cuando el contrato tiene valor negativo para ti, o sea, cuando le debes dinero a la otra parte. Espera un momento. ¿Un beneficio por tu propia quiebra? Suena fatal, ¿no? Es como si tu contabilidad celebrase que has dejado a deber dinero a todo el mundo. Contablemente es así de perverso, sí. Es una de esas peculiaridades de la valoración financiera que a la gente de la calle le cuesta entender, y con razón. Desde un punto de vista puramente contable, si tienes una deuda y quiebras, esa deuda desaparece de tu pasivo. Es una ganancia contable, aunque en el mundo real signifique el desastre, claro. Y el tercer ajuste clave es el FVA, Funding Value Adjustment, que tiene que ver con los costes de financiación. Refleja si te cuesta más o menos dinero financiar las garantías, el colateral que tienes que depositar para asegurar esa operación. Entendido. CVA, DVA, FVA. Son conceptos lógicos. Pero, a ver, si las ideas son tan claras, ¿por qué el artículo presenta su cálculo como un problema tan monumental? ¿Por qué no es tan simple como calcular la prima de un seguro de coche? Lo fascinante aquí es que la idea es sencilla, sí, pero la ejecución es una pesadilla computacional. El problema no está en un derivado sobre una sola acción. El problema, y aquí está el meollo de la cuestión, surge con lo que el artículo llama derivados de cesta, los basket derivatives. Son contratos cuyo valor no depende de un activo, sino de muchos a la vez. Una cesta de acciones, por ejemplo. Exacto. Imagina una opción cuyo valor depende del comportamiento de una cesta no de 2 o 3, sino de 10, 20 o, como se atreven a analizar en el artículo, hasta 80 acciones distintas. Ahí la cosa se complica hasta el infinito. 80. Vale, ya veo que no es tan simple, pero aún así, hoy en día tenemos una capacidad de computación brutal. ¿Por qué no se puede simplemente echarle más ordenadores al problema? Porque el problema no crece de forma lineal, crece de forma exponencial.
Cada uno de esos 80 activos tiene su propia volatilidad, su propia dinámica y, lo más importante, su correlación con los 79. Los métodos tradicionales para valorar derivados, como resolver ecuaciones en derivadas parciales. Las famosas PD. Exacto. Las PD funcionan bien en una, dos, quizás tres dimensiones, pero cuando intentas hacerlo en 80 dimensiones, colapsan. El coste computacional explota. A esto en matemáticas y computación se le llama la maldición de la dimensionalidad. ¿Puedes darme una analogía para entenderlo mejor? Claro. Es como intentar trazar un mapa detallado de una ciudad. Si solo tienes una calle, una dimensión es una línea, facilísimo. Si tienes una ciudad plana con calles y avenidas, dos dimensiones, es un mapa normal, manejable. Si la ciudad tiene túneles y puentes a distintas alturas, tres dimensiones, ya es más complejo, pero factible. Ahora imagina que cada nuevo activo que añades a la cesta es una nueva dimensión espacial que no podemos ni visualizar. Para la dimensión número 80 necesitarías un mapa con 80 ejes distintos. El número de puntos que tienes que calcular para tener una imagen mínimamente precisa se vuelve astronómico. Vamos, más allá de la capacidad de cualquier superordenador. El mapa se vuelve imposible de dibujar y de leer. Entonces tenemos un problema que es, para entendernos, matemáticamente irresoluble con los métodos de siempre. Es un callejón sin salida computacional. Ante un muro así, ¿qué haces? Pues aquí es donde el artículo da un golpe sobre la mesa. Antes de proponer su solución, señalan un fallo fundamental en muchos de los modelos existentes. No basta con resolver el problema matemático. Tienes que estar seguro de que el modelo que usas refleja la realidad del comportamiento humano. Y por eso eligen específicamente el modelo de Burgard y Katz. ¿Y qué tiene de especial ese modelo? Tiene en cuenta un matiz absolutamente crucial, que la estrategia óptima de un inversor puede cambiar por completo si existe riesgo de impago. Cuestiona una de las reglas más básicas que se estudian en finanzas. A ver, explícame eso. El artículo lo ilustra con un ejemplo brillante en lo que llama Remark 1. Pensemos en una opción de compra de tipo americano sobre una acción que no paga dividendos. La teoría financiera clásica, lo que te enseña en el primer día, es que nunca jamás es óptimo ejercerla antes de su fecha de vencimiento. Espera, esa es la regla de oro, ¿verdad? Siempre vale más vender la opción en el mercado que ejercerla, porque además del valor intrínseco, tiene un valor temporal. Exacto. Pero esa regla de oro asume algo fundamental, que la persona que te vendió la opción va a estar ahí para pagarte cuando llegue el vencimiento. El modelo de Burgard y Kaiser se pregunta, ¿qué pasa si esa suposición es falsa? Imagina que sabes que tu contraparte, el vendedor de la opción, está a punto de quebrar. Si esperas al vencimiento, como dice la teoría clásica, te quedarás con un papel sin valor porque la otra parte habrá desaparecido. En ese caso, supongo que querrías sacar lo que pudieras, cuanto antes. Precisamente. La estrategia óptima cambia radicalmente. Es mejor ejercer la opción inmediatamente para asegurar al menos una ganancia, aunque sea pequeña, y pierdas el valor temporal, antes de que el vendedor desaparezca y tu contrato valga cero. Entiendo el ejemplo, es muy potente, pero suena a un caso extremo. En el mundo real, rara vez se tiene la certeza absoluta de que alguien va a quebrar mañana. ¿No se está simplificando en exceso para que el modelo parezca más realista de lo que es? Es una objeción natural, pero ahí está la clave del modelo. No asumes que sabes que la quiebra es segura mañana. Entonces, ¿cómo lo gestiona? Con una simple probabilidad. Más que eso, es una probabilidad viva que afecta a cada decisión en cada instante. Lo que hace el modelo, y por eso es tan potente, es incorporar las intensidades de impago, que son las probabilidades de quiebra de ambas partes, denominadas lambda B y lambda C en el artículo, en las propias ecuaciones de valoración. No es un ajuste que se hace al final, es un ingrediente clave desde el principio. Piensa en ello como conducir bajo la lluvia. No sabes con certeza si vas a tener un accidente, pero la posibilidad constante de que ocurra te hace frenar antes, tomar las curvas más despacio, aumentar la distancia de seguridad. Tu estrategia de conducción cambia. El modelo aplica esa misma lógica a la decisión de ejercer la opción. O sea que el modelo está constantemente recalculando si conviene más esperar o ejercer, teniendo en cuenta no solo el precio de las acciones, sino también la salud percibida de la contraparte. Exactamente. Otros modelos más simples asumen que la estrategia de ejercicio no cambia, que seguirás conduciendo igual llueva o haga sol. Y como demuestra el ejemplo, esa es una suposición errónea y potencialmente muy peligrosa. De acuerdo.
tenemos un problema de dimensionalidad brutal y un modelo matemático que es más realista, pero también más complejo. Y aquí es donde, por fin, entra en juego la solución que proponen los autores. Exacto. Ante un muro computacional, recurren a un tipo de matemática completamente diferente. Dejan de buscar la respuesta exacta y perfecta, que saben que no pueden encontrar, y empiezan a buscar una aproximación increíblemente buena. Y ahí es donde entra el Machine Learning, concretamente una técnica llamada regresión por procesos gaussianos, o GPR. Vale, regresión por procesos gaussianos suena intimidante. ¿Hay alguna forma sencilla de visualizar lo que hace? Por supuesto. Imagina que quieres saber la temperatura de cada punto de una habitación muy grande. El método tradicional, la fuerza bruta, sería poner un termómetro en cada centímetro cúbico. Millones de termómetros. Sería computacionalmente imposible como nuestro problema de 80 dimensiones. ¿De acuerdo? Inviable. El GPR es como poner solo, digamos, 50 termómetros en lugares estratégicos de la habitación. Mides la temperatura en esos 50 puntos y luego usas un algoritmo inteligente que, basándose solo en esos 50 puntos y en cómo se relacionan entre sí, puede predecir con una precisión altísima la temperatura en cualquier otro punto de la habitación sin necesidad de medirla. Eso es lo que hace este método con el precio del derivado. Simula unos pocos escenarios y aprende la forma general del problema para estimar el valor en todos los demás. Interesante. Y el artículo menciona dos variantes de este método, GPRMS y GPRI. ¿Cuál es la diferencia? Son dos formas de entrenar al modelo. La primera, GPRMC, combina el GPR con las clásicas simulaciones de Monte Carlo. Es como si para cada uno de tus 50 termómetros, en lugar de una sola lectura, hicieras miles de lecturas con pequeñas variaciones y luego hicieras la media. Es robusto, pero puede ser lento. ¿Y la segunda? La segunda, GPRI, es más sofisticada. En lugar de hacer miles de pequeñas simulaciones en cada punto, utiliza una fórmula de integración exacta, aprovechando las propiedades matemáticas del modelo gaussiano. Volviendo a la analogía, es como si tuvieras un termómetro tan bueno que con una sola lectura en cada uno de los 50 puntos, ya te diera una estimación súper precisa, haciéndolo en general más rápido y exacto. Siempre que aparece el término Machine Learning en finanzas, sobre todo después de 2007, salta una alarma. No estamos simplemente cambiando un problema complejo que no entendemos por una caja negra que entendemos aún menos. Es decir, el algoritmo nos da un número, pero no sabemos exactamente cómo ha llegado a él. ¿Cómo podemos fiarnos? Especialmente cuando hay miles de millones en juego. ¿Qué garantiza que no esté cometiendo un error sutil pero catastrófico? Esa es la pregunta del millón, la objeción más importante que se le puede hacer a estos métodos. Y los autores se la toman muy en serio. De hecho, la mayor parte de la sección de resultados numéricos del artículo no trata de alardear de lo rápido que es su método, sino de demostrar de forma rigurosa que no es una caja negra poco fiable. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se valida algo así? Diseñan una serie de experimentos numéricos muy inteligentes para poner a prueba el algoritmo desde distintos ángulos. El primero, y el más convincente, es con un producto llamado Geometric Put, una opción de cesta geométrica. ¿Por qué ese producto en concreto? Porque tiene una particularidad matemática casi mágica. Aunque es un derivado multidimensional sobre una cesta, por sus propiedades geométricas, su precio se puede reducir a una fórmula unidimensional que se puede calcular de forma extremadamente precisa. En otras palabras, tenían un valor de referencia casi exacto contra el que poder comparar. ¡Ah, qué listos! ¿Tenían la respuesta del examen antes de hacerlo? Exactamente. Y el resultado fue espectacular. Al comparar los precios que obtenía su método de GPR con este valor de referencia, demostraron que sus errores eran mínimos, inferiores al 0,14%. Eso genera una confianza enorme. Si el método acierta con esta precisión en un caso donde conocemos la respuesta correcta, es muy probable que sea fiable en los casos más complejos donde no la conocemos. Vale. Esa es una prueba de laboratorio muy buena. Pero, ¿qué pasa con los derivados que se usan más en el mundo real, donde no tienes la respuesta del examen? Excelente pregunta. Y es justo el siguiente paso que dan. Abordan un derivado muy difícil de valorar, una column de maximum, una opción que paga en función del activo que mejor se comporte dentro de la cesta. Aquí no hay una respuesta exacta. Pero lo que sí se puede calcular fácilmente es un límite superior teórico. Hay un principio financiero que dice que el XVA de una opción americana, que se puede ejercer en cualquier momento, no puede ser mayor que el XVA de su equivalente europea, que solo se ejerce al final. De acuerdo, es un techo lógico.
Pues bien, los resultados que obtuvieron con sus algoritmos para el XVA siempre estuvieron por debajo de ese límite superior teórico. Es exactamente lo que se esperaría. Ah, eso es inteligente. O sea, no pueden demostrar que su respuesta es 100% correcta, pero pueden demostrar que está dentro de los límites de lo lógicamente posible. Es como no saber el peso exacto de alguien, pero saber con certeza que pesa menos que un elefante. Es una prueba de sensatez. Justo. Y no se detienen ahí. Realizan una tercera prueba, ¿Para qué? Una más. Parecía bastante sólido ya. para probar la robustez del modelo. Los dos primeros ejemplos, las opciones put y call, siempre tienen un valor para el tenedor que es positivo o cero, nunca negativo. Así que prueban con un swaption con floor, que es un tipo de derivado sobre tipos de interés cuyo valor sí puede ser negativo. Y de nuevo, el método funcionó correctamente. Demostró que es flexible y se adapta a diferentes tipos de productos financieros. Atacaron el problema de la caja negra desde 3 frentes: precisión, coherencia y robustez. ¿Entendido? Los resultados, por tanto, son contundentes. Los métodos GPR no solo funcionan en 80 dimensiones, superando la maldición, sino que han demostrado ser precisos y fiables a través de una batería de pruebas muy bien pensada. Mencionan también de pasada el uso de variables de control, otra técnica estadística, para afinar aún más la precisión. Es una validación muy completa. Exacto. Si repasamos lo que hemos desgranado, creo que hay 4 puntos clave que se extraen de este trabajo. El primero es casi filosófico. Valorar el riesgo de contraparte, el XVA, ya no es opcional. Es una necesidad regulatoria y de gestión de riesgos fundamental desde la crisis de 2007. Es el precio de vivir en un mundo donde sabemos que hasta los gigantes pueden caer. Correcto. El segundo punto es el problema técnico. Este cálculo, que parece sencillo, se vuelve una misión imposible para derivados sobre múltiples activos, las cestas, debido a la maldición de la dimensionalidad. Los métodos tradicionales simplemente no sirven. Y el tercero es ese matiz sobre el comportamiento, que me pareció fascinante. Un buen modelo no puede ser matemáticamente puro y ya está. Debe tener en cuenta que la estrategia óptima de un inversor cambia radicalmente cuando percibe que no le van a pagar. Ese punto es crucial. Diferencia un modelo académico de uno aplicable en el mundo real. Y finalmente, la conclusión esperanzadora. El Machine Learning, y en concreto esta técnica de regresión por procesos gaussianos, ha demostrado ser una herramienta eficaz, precisa y, muy importante, validable para superar estos obstáculos computacionales. Abre la puerta a valorar correctamente instrumentos que antes eran demasiado complejos para manejar. Todo el análisis se ha centrado en cómo valorar un riesgo ya existente de una forma mucho más precisa, lo cual es, sin duda, un avance para la estabilidad del sistema financiero. Pero mientras hablábamos, no podía evitar que me surgiera una pregunta un tanto provocadora. Si ahora es posible ponerle un precio fiable al riesgo de instrumentos financieros increíblemente complejos, ¿no podría esto incentivar a los bancos a crear productos aún más enrevesados y arriesgados, bajo la falsa seguridad de que tienen el riesgo totalmente controlado y medido por un algoritmo? Es la paradoja de la gestión del riesgo. A veces, mejores frenos solo te animan a conducir más rápido. Exacto. ¿Podría una herramienta diseñada para mitigar el riesgo, sin querer, acabar plantando la semilla de la próxima crisis al generar un exceso de confianza? Con esta reflexión, terminamos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.